Bienvenidos al taller sobre patrón Command en Flutter. Es un placer contar con Albert Joao de Colombia y Andrea Cornejo de Bolivia, desarrolladores senior con experiencia en arquitecturas de software. Ellos nos van a enseñar un poco cómo implementar el patrón Command para mejorar la modularidad y la gestión de comandos en aplicaciones de Flutter. Así que prepárense para una sección llena de aprendizaje práctico y muy avanzado. Caballeros, damas, bienvenidos. Muchas gracias, Sol, por la presentación. Bueno, entonces vamos a comenzar dando pie al patrón de diseño en Command. Les voy a compartir las diapositivas. A ver, denme un segundo. Y bueno, ahora creo que ya se está viendo. Sí, perfecto. Bien, súper. Bueno, ya nos presentó Dolph, somos Andrea y Albert, que vamos a estar explicándoles más sobre este patrón Command, que pertenece a los patrones de diseño comportamentales. Y bueno, una introducción a este patrón sería que el patrón Command es un patrón de diseño de comportamiento que convierte lo que es una solicitud en un objeto independiente, que esto va a permitir que podamos acceder a los parámetros. O sea, lo que hace es extraer toda esa información en un objeto de esta solicitud y así poder tener, va a poder permitir parametrizar acciones, hacer colas o registros y también soportar operaciones que se puedan deshacer. Esto sería una introducción a este patrón Command. Y ya, bueno, ustedes nos dirán qué necesidad resuelve este patrón. Pues, ¿para qué me va a servir en mis proyectos? En primera, pues lo que va a hacer es facilitarte la implementación de operaciones reversibles. En este caso, por ejemplo, si estamos con un editor de texto y nosotros escribimos una palabra y queremos deshacerlas con control Z, esta funcionalidad es como un command que nos permite acceder a una acción anterior porque la está guardando y así podemos tener acceso a ese historial de acciones que vamos ejecutando en ese editor. Eso sería por una parte, nos va a permitir hacer operaciones reversibles. Por otra, nos va a permitir separar responsabilidades. En este caso sería el principio SOLID, lo que es responsabilidad única, que al extraer toda esa información de esa solicitud vamos a poder darle solo una tarea específica y bueno, de cierta forma estamos separando y nos permite hacer que nuestro código sea mucho más modular al estar separándolo. Y también lo que es la extensibilidad de manejo de comandos, que en este caso pues nos va a permitir crear más comandos sin tener que afectar nuestro código. Y bueno, eso es una de las cosas que va a resolver este patrón de diseño. Y ahora vamos a pasar a un ejemplo de la vida real. En este caso, como aquí casi siempre estamos usando como ejemplo lo que son las heladerías, a quien no le gustan los helados, y pues aquí le estamos poniendo como un ejemplo, una heladería donde vamos a gestionar los pedidos y también las cancelaciones de pedidos de helados. Entonces vamos a pasar al código. Igual aquí les dejamos el link de el repositorio que hemos creado para que ustedes puedan accederlo y también verlo y poder probarlo. Vamos a presentarles esta aplicación. Bueno, tenemos 3 botones aquí que nos hacen referencia, uno para ordenar lo que son helados de vainilla, otro para ordenar helados de chocolate y otro botón para quitar el último en la lista o la última orden. En este caso tenemos 0 órdenes y bueno, nosotros con los botones podemos ir agregando lo que son las órdenes o deshaciendo la última orden que se ha tomado.
Aquí hemos separado este proyecto en estas carpetas para que se entienda mucho mejor este comando. Tenemos en primera lo que es la carpeta de clients, en donde va a estar ubicado toda la funcionalidad respecto a la interfaz del usuario, donde el cliente va a acceder a los datos o va a poder hacer la orden. Una carpeta de comandos, donde aquí estaría el command implementado, que sería en este order ice cream command. El invoker, en donde vamos a poder hacer las llamadas a tomar la orden o deshacer la orden. Y por otra parte, también tenemos otra carpeta donde están los modelos. Aquí tenemos el modelo del ice cream o del helado, donde vamos a pasarle un sabor y un tamaño de helado. Y el receiver, que es el que va a recibir las órdenes. Se va a encargar más de la parte de la lógica del negocio. Y por último, lo que son los widgets, ¿no? Bueno, aquí igual tenemos el entity, donde estamos creando clases de lo que es el command, nuestra clase invoker y la clase model. Entonces ya tenemos separado de esa forma el proyecto, y aquí ya en nuestro main, pues la primera llamada que hacemos es al client page, en donde estamos creando una clase stateful widget, en la que vamos a llamar o a instanciar este ice cream shop receiver. Como les mostré anteriormente, el ice cream shop receiver está implementando el receptor, que, bueno, lo que hace es crear una lista de órdenes con el modelo del helado, ice cream model, una lista vacía, y ya tiene estos métodos, que sería ordenar el helado, o igual cancelar nuestra orden. Y bueno, aquí en esta parte del método de ordenar helado, pues lo único que hace es enviar el modelo y añadirlo a la lista que hemos creado aquí. Después igual hemos puesto prints para que podamos verlo enseguida en lo que es en el debug console, y también aquí en la función cancelar order también le estamos enviando el modelo del helado, y va a remover de la lista esta orden. Por último, igual tenemos para que nos muestre todas las listas, nos muestre todo lo que contiene nuestra lista, el show order, que es un for each, para que podamos ver qué es lo que contiene nuestra lista de órdenes. Entonces, eso sería aquí en esta primera invocación que tenemos, que le estamos almacenando en un shop receiver. Después tenemos el waiter invoker, el invocador, que aquí lo estamos llamando y está siendo implementado de lo que es nuestra clase invoker o nuestro entity. Y bueno, aquí estamos creando una lista de historiales, como les mencioné anteriormente, que pueda guardar los comandos que estamos utilizando. Entonces aquí estamos creando una lista vacía, y por eso llama a nuestra clase command, en donde aquí, si se dan cuenta, tenemos dos métodos: el execute, que es para ejecutar la acción, o el undo, que es deshacerla. Y bueno, aquí tenemos otra función que va a ser take order, que va a tomar la orden, y le vamos a pasar, en este caso, a diferencia del receiver, el comando para añadirlo a la lista, al historial de la lista, y después de añadirlo, lo vamos a ejecutar. En el undo last order es donde, como mencioné en el botón, ¿verdad?, que va a quitar el último en la lista. Entonces va a preguntar si nuestra lista está vacía, entonces no va a retornar nada, y ya después, si no, pues va
va a traer esta función de deshacerlo y remover el último de nuestra lista del historial. Bueno, esas serían las dos invocaciones que estamos haciendo en nuestro client page. Y aquí estamos creando otra función order vainilla para ordenar lo que es el lado de vainilla, y estamos creando nuestro order a partir del order ice cream command. Estamos enviándolo el modelo, que es el ice cream model, un helado. En este caso enviamos el parámetro de sabor, que sería vainilla, y el tamaño large, y lo estamos enviando al ice cream model, y al receiver le estamos enviando nuestro ice cream shop receiver. Y en este order ice cream command, lo que va a hacer es recibir estos dos parámetros que son requeridos y va a ejecutar, ¿no? Va a ejecutar en este caso, la orden en el receiver con el modelo que le hemos enviado, y va a cancelar la orden si es el caso, ¿no? De que se tenga que cancelar la orden. En este caso le estamos enviando que se tome la orden, take order, y le estamos enviando toda esta orden, ¿no? En este caso el vainilla order. Después tenemos el set state para que refresque los cambios que estamos haciendo y se los pueda ver en la interfaz. Por otro lado, aquí sería la misma lógica, que es el orden chocolate, que en donde vamos a igual enviarle nuestro modelo de chocolate, nuestro modelo helado de chocolate y de mediano. En el receiver igual le estamos enviando lo mismo, y en este caso igual está tomando la orden y enviándole todo el chocolate order al take order de nuestro invocador. Y bueno, en esta parte, por último, el que va a quitar and last order, la última orden, va a enviar al invoker bueno, en este caso solo lo llamamos porque en realidad no le estamos enviando ningún parámetro, pero, o sea, sí podríamos enviarle igual parámetros, pero en este caso solo lo hemos hecho que realice esta acción de solo quitar el último. Entonces no es necesario enviarle nada, y directamente aquí va a ver si nuestro historial de comandos está vacío y va a retornar vacío, y ya como mencionamos, si no, va a quitar el último de la lista de nuestro historial. Ya por último, igual el set state para actualizar los cambios. Y ya aquí en la parte de nuestro client page vamos a, bueno, aquí está más que todo la construcción de esta pantalla, en donde hemos creado el texto donde están las órdenes pendientes. En el caso aquí estamos llamando a nuestra lista de órdenes del shop receiver, que es nuestro receptor. Y bueno, entonces aquí le estamos enviando la lista de órdenes que tenemos. En el caso de que no tengamos órdenes, va a aparecer que no tenemos, la cantidad de órdenes, perdón. En este caso, 0 órdenes pendientes. Después aquí vamos a enviarle las órdenes. En este caso, bueno, no tenemos ninguna orden, pero si lo ponemos va a aparecer aquí abajo de las órdenes y se va a ir actualizando este estado en donde nos dice cuántas órdenes tienen. Y hacemos llamado de igual forma a nuestra función show orders, donde vamos a ver las órdenes que están. Aquí en esta parte de los botones, pues son 3 botones en los cuales el onPreset está llamando a los métodos que hemos creado aquí arriba, que es orden vainilla, orden chocolate y el de eliminar el último en la lista. Entonces, estos 3 botones están haciendo esa funcionalidad. Y bueno, lo voy a ejecutar este proyecto para que podamos verlo igual en consola, de qué manera se
se está enviando las órdenes y también para ver, ¿no? Cómo es el manejo de este patrón de comandos. Por ejemplo, aquí añado y bueno, se está enviando, como ven, la orden en el modelo ice cream con el sabor vainilla y el tamaño large. Aquí tomamos la orden, que primero sería, pasa primero por el waiter invoker, que como mencioné, guarda en un historial de comandos la orden y luego pasa a ejecutarlo, ¿no? Que sería que ha creado la orden del ice cream o bueno, del helado de vainilla, en este caso. De igual forma, aquí está el de chocolate y nos está mostrando los dos que están en nuestra lista de órdenes, que es el de vainilla y el chocolate. Entonces, nos va mostrando la actualización de cuántos están en nuestra lista, para luego cuando vayamos eliminando, pues vaya quitando los de la lista. Entonces, si se dan cuenta, entonces aquí teníamos una ice cream, aquí ya van 2, en este ya van 3, y ya después si cancelamos uno, quita el último de la lista, que era el de chocolate, y nos muestra que no hay órdenes para deshacer. Y así es como funciona este patrón de diseños. Bueno, esto se puede llegar a hacer mucho más complejo. Este es un pequeño ejemplo que se ha tomado con una heladería, pero sí se lo podría aplicar para otra clase de proyectos. Pero en esta lógica le hemos tratado de hacerlo lo más entendible posible. Y bueno, eso sería en cuanto a este proyecto. Sí, solo hemos utilizado estos tres botones para que sea sencillo de entender. Y bueno, ahora doy paso a que Albert pueda complementar todo lo que he ido hablando. Listo, genial. Muchas gracias, Andrea. Bien, voy a compartir un momentito la pantalla. Entonces, en la ventana, patrón, ¿verdad? Listo, bueno, entonces, para recapitular, tenemos aquí nuestro patrón de comportamiento command, ¿vale? Como dijo ya Andrea, tiene 3 componentes esenciales. Primero, los comandos, ¿cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, nosotros teníamos el comando, era hacer la orden del ice cream command, ¿cierto? Y esta orden la viene a recibir alguien. En este caso, pues hicimos un mesero virtual, ¿cierto? Quien recibe la orden. Entonces, el receptor de la orden es quien finalmente será el encargado de cumplir una lógica sin que el invocador o otras partes del conjunto pues se preocupen por lo que está haciendo. Listo. Y entonces, el primer paso es crear los comandos, ¿cierto? Estos comandos encapsulan lo que es tanto la solicitud o la ejecución como la forma en la que se deshace o se regresa o se reversa esta solicitud. ¿Listo? Entonces, sí o sí, y esto es muy importante para cuando les salgan las preguntitas, sí o sí son 2 métodos requeridos para cada comando, ¿cierto? El execute, que ejecuta la acción, y el undo, que es el encargado de revertir esa acción en la medida de lo posible. Los receptores son quienes implementan entonces las acciones, ¿vale? Pero lo interesante de los receptores es que ellos no conocen en realidad a los comandos. Para que los comandos puedan ser ejecutados realmente, quienes deben ejecutar estos comandos son los invocadores. Entonces, en este caso particular, pues aquí tenemos nosotros nuestro invocador del mesero, ¿cierto? Que es quien se encarga de recibir estos comandos y de ejecutarlos o de deshacerlos de acuerdo a cómo sea necesario. Yo sé que suena un poquito enredado, vamos a ver el diagrama para explicarlo un poco mejor. Listo. Entonces, nosotros no le llamamos esta vez View ni UI a la estructura de archivos que teníamos, ¿cierto? Si ustedes descargan luego el proyecto, se van a dar cuenta que lo van a encontrar de esta manera. Pero es
Básicamente porque nos centramos en que se entendiera cuál era el orden y la forma en la que tenemos que consumir cada uno de los componentes del patrón. Entonces, en este caso, todo lo que tiene que ver aquí con la interfaz de usuario está dentro de clients. Cabe mencionar que este patrón command no necesariamente tiene que ver con las interfaces de usuario, ¿vale? Nuestros clients también pueden vivir o ser consumidores netamente de lógica, ¿bien? Y vayan pensando ustedes en un ejemplo en el que esto puede ocurrir, ¿cierto? Entonces, miren, en este caso, el client, nosotros, ¿cierto? Cuando ejecutamos aquí en la heladería, que ustedes vieron el programa, voy a lanzarlo por acá, rápidamente. Listo. Entonces, el client, como bien le dijo Andrea, es todo lo que es la parte de la interfaz de usuario en este momento, porque esa fue la que nosotros definimos y creamos como un cliente. Y esta es la que interactúa con el receptor. Pero antes de eso, el mismo client se encargó de generar el invoker. Y este invoker es el que va a activar los comandos. Si nos notamos bien, en el mismo client nosotros hemos definido también todos los comandos. Y recuerden que estos comandos tienen siempre los dos métodos, execute y undo, ¿cierto? Y en este caso habíamos creado dos, vainilla order y chocolate order, ¿cierto? Que los tenemos en el client, los tenemos por aquí, ¿vale? No se me lanzó el proyecto, vamos a esperar. Listo. Entonces, aquí los teníamos, vean. Los hemos creado aquí, los comandos, el invocador, que es quien recibe también estas órdenes, ¿cierto? Y cada una de ellas las tomamos en este lugar. Entonces, es súper sencillo que nosotros agreguemos o retiremos nuevos comandos sin tener que de pronto modificar el código existente en otras partes, en otras áreas de nuestro proyecto. Bastante se iba a ejecutar mi proyecto si solo estoy ejecutando los test. Listo. Y el invocador también puede interactuar directamente con el receiver, porque él, básicamente, cuando nosotros generamos el comando en esta organización que tuvimos, pues le dijimos o lo hicimos partícipe de la existencia del receiver como tal. Y el receiver es quien finalmente entregaría los helados, ¿cierto? Entonces, para una analogía en la vida real, es como cuando nosotros entramos al establecimiento de los helados, invocamos al mesero, ¿cierto? El mesero nos toma la orden, nosotros activamos el comando, él la deja en una lista en la barra de cocina o en la barra de preparación y esa lista va generando las diferentes secuencias. Rápidamente aquí para demostrar el diagrama, ¿cierto? Entonces, todo esto en este caso es nuestro consumidor o nuestro cliente. Como es una interfaz de usuario, pues es nuestro client page, ¿cierto? Estos dos botones están interactuando directamente con el invocador y cada uno de ellos lleva un comando diferente. En el primer caso es orden de vainilla y en el segundo caso es orden de chocolate. Nuestro tercer botón interpreta el comando deshacer, pero, el método deshacer de cada uno de los comandos. Listo. Pero recuerden que cuando nosotros generamos la orden, ¿cierto? Esta orden queda guardada en dos lugares diferentes. Primero, él ejecuta. ¿Qué ejecuta? Que la cocina reciba el helado que estamos solicitando. Y segundo, deja en el historial de comandos listo para su correcta ejecución o para su posterior reversa, para poder reversar la acción que tomamos. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo crear otro helado de vainilla, puedo crear uno de chocolate, puedo crear otro vainilla, puedo crear uno de chocolate, me equivoqué, deshacemos, ¿cierto? Este era el control Z, el que comentaba ahorita Andrea, con el que estamos totalmente familiarizados. Listo. Cabe aclarar que a eso le podemos agregar más lógica y otras comprobaciones, pero miren que hasta aquí ya va un poquito compleja la situación, ¿cierto? Pero antes de añadir más lógica, tenemos que pensar que este patrón comportamental fue diseñado de tal manera que nosotros podamos hacerlo de forma secuencial y reversemos de forma secuencial. ¿Listo? Bien. Hay una forma dentro de Flutter. Flutter por defecto trae también la implementación del patrón command. Se hace a través de actions. Entonces, si ustedes van al mismo repo y cambian de rama, ¿cierto? Voy a desactivar esta y
cambiamos de rama a la que dice Example Using Actions. Entonces, vamos a ver la misma implementación, pero ahora ejecutándola con Actions, que es la característica con la que Flutter provee por defecto la implementación del patrón command. Entonces, si lanzamos nuevamente, lo siento, que bien, si lanzamos nuevamente, miren que como respetamos la arquitectura que ya habíamos definido inicialmente para el proyecto, no debería darnos ningún error. Y voy a darles un paso pequeñito aquí por las diferentes situaciones. Entonces, ¿qué cambia aquí? Que ahora tenemos un Client Action Page. Vean. Y aquí manejamos las órdenes a través de un handle, ¿cierto? El anda. Y quien nos va a actuar como el invocador vienen a ser el widget de actions de Flutter, quien recibe las intenciones o los comandos también, ¿vale? La interfaz, pues, orden de chocolate, orden de vainilla, orden de chocolate, y noten que funciona exactamente igual, ¿vale? Entonces, de ahí tienen para que experimenten en cada una de sus apreciaciones. Ok, listo. Entonces, Andrea, ¿ahí las ventajas? Ya, perfecto. Bueno, en las ventajas, como las comenté en un principio, era primero lo que es deshacer o rehacer operaciones. Esto no, como mencionó Albert, ¿no? Nos permite acceder a un historial de comandos que hemos ido utilizando. Quizás aquí en este ejemplo no se ve con cabalidad, pero poníamos el ejemplo del control Z, que nos permite ir un paso atrás, ¿no? Entonces, es el deshacer y rehacer operaciones, nos va a dar esa ventaja a este comando. En segunda, el desacoplamiento de solicitud y ejecución, en donde al estar extrayendo, ¿no?, toda la información de esa solicitud que se hace, pues creamos un nuevo objeto en donde estamos, como mencionábamos en el principio de responsabilidad única, esto se vería implementado en este patrón. Y por último, la extensibilidad y mantenibilidad, ya que al poder crear comandos, pues nos permite hacer lo que es un código mucho más legible y modular. Eso sería en cuanto a las ventajas. Perfecto. Entonces, las desventajas. Bien. Sí, ya se dieron cuenta aquí en todo lo que hemos conversado. La principal desventaja es que se añade cierta complejidad al código, ¿verdad? Entonces es un poquito más difícil de entender. Digamos que no sale tan natural el entendimiento. Voy a volverme. Con el del Actions van a llevar un poquito más de complejidad, ¿vale? El que hicimos nosotros desde ceros, que es más sencillo, pues que está bien definido, pues noten que aún así, en ocasiones, viéndolo, leyéndolo por nuestra cuenta, pues nos podemos confundir un poco de cuántas son las partes que están involucradas para la correcta implementación del patrón, ¿cierto? Entonces, esa por un lado puede ser una desventaja. Y la segunda desventaja es que tenemos una sobrecarga de objetos, ¿sí? Tenemos la orden de vainilla y aquí surge, seguramente a muchos les surgió la confusión. Bueno, ya definieron una orden de vainilla, pero en la misma tenemos el invocador que toma la orden de vainilla y al mismo tiempo en el comando tenemos un comando de chocolate que realmente nos está enviando el chocolate, ¿cierto? Una vez ya lo hemos implementado, digamos que eso empieza a fluir naturalmente, pero no deja de añadir también cierta complejidad de pronto a la hora de testear las clases y a la hora de nosotros mismos generar como la expansión del mismo código, sobre todo si añadimos más personas a nuestro equipo de desarrollo. Listo. Entonces, eso, por ese lado. Bueno, y para concluir, podemos decir que este patrón command va a mejorar la estructura y flexibilidad del código de nuestros proyectos que hagamos. Nos va a facilitar mucho lo que son la gestión de comandos y podemos empezar a utilizarlo, como mencionaba, en proyectos como editores, tal vez de proyectos que manejan órdenes, como pusimos de ejemplo, entre otros proyectos que necesiten aplicar este patrón command.
Genial. Y como siempre, o como ya es costumbre en los últimos talleres, pues les dejamos un desafío. El desafío es que ustedes intenten implementar pues un sistema parecido al que hicimos nosotros, ¿cierto? Pero para una pizzería, usando también pues el patrón Coman y Florer como tal. Agregando, por ejemplo, la funcionalidad de cancelar un pedido que no sea el último. Esto podría ser útil no solo en situaciones de pedidos, sino también, por ejemplo, en un programa en el que tú estés haciendo dibujos o dibujos vectoriales, ¿cierto? A veces tú estás ahí bien concentrado haciendo los dibujitos uno tras de otro, y hiciste todos los trazos y luego te das cuenta que por allá hace 15 pinceladas, esa no la quería. Entonces te tocaría devolverte todos y eso eliminaría todos los trazos. Entonces, para ese tipo de situaciones podría ser útil. Más, como ya lo dijimos a lo largo de la presentación, este patrón realmente está diseñado para trabajar secuencialmente. Esto simplemente es porque le estamos añadiendo aquí una cerecita al pastel desde el desafío. Y bien, si hay alguna pregunta, entonces pueden levantar la manita en este momento. Si no, entonces le damos paso para ya finalizar el espacio. ¿Todo bien? Sí, parece que no hay preguntas en este momento. Y nadie levanta la mano, entonces yo creo que bueno. Albert, André, muchísimas gracias por esta charla. Yo creo que más de uno quedó antojadísimo de helado, pero sé que también de realizar este maravilloso desafío, dado que es un patrón con una técnica muy poderosa y que, como vieron, nos va a permitir ejecutar, deshacer, programar diferentes acciones de una manera más flexible. Así que pónganlo a prueba y etiquétenos cuando hagan el desafío por ahí en las redes sociales, mostrándonos todo el trabajo que hicieron, que estaremos muy a gusto de poder verlo realizado. Así que muchísimas gracias por haber venido. Un saludo muy especial a los que nos ven en diferido a través de YouTube y las diferentes plataformas, y nos vemos en una siguiente charla. Listo, entonces que tengan todos un feliz día.